Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Los saluda nuevamente Consuelo Napaico Alcalde en mi programa Directo con Consuelo y vamos a hablar el día de hoy, sábado 11 de octubre, de un tema muy importante que celebramos y recordamos el día de ayer, 10 de octubre, que fue el Día Mundial de la Salud Mental. Recordemos que siempre es importante darle prioridad a la salud mental, en donde va a ser muy importante detectar en el momento oportuno y adecuado cuando una persona está pasando por alguna situación difícil, es decir, identificar el problema para luego poder diagnosticar, o sea, evaluar y de esta evaluación salga un diagnóstico preciso, acertado, que permita más adelante llevar un tratamiento eficaz, eficiente. ¿Sí? Y en este sentido, ayudar a las personas que lo necesitan. Para este tema tan importante de la salud mental y de lo que concierne a esta reflexión y también llevar a una adecuada sensibilización frente al tema, tengo como invitada especial a la psicóloga Ángela Fernández. Ella es especialista en todo lo que es violencia de género, violencia contra la mujer y también terapias de pareja. ¿Cómo estás, Ángela? Bienvenida al programa. Hola Consuelo, gracias por la invitación. Bueno, muy contenta acá de participar contigo por la conmemoración, bueno, lo que ayer hemos celebrado, ¿no? Un recordatorio muy importante acerca de la importancia de la salud mental, ¿no? En Así nuestros es. días. Así es, Ángela, efectivamente. Sabemos que desde antes ya de la pandemia había muchos casos y problemas enfocados a la salud mental, pero con la pandemia estas situaciones de ansiedad, de estrés, depresión, violencia familiar, violencia contra la mujer, abusos con menores, tantas situaciones que pasaron que intensificaron también estos problemas y la agresión que incrementaba, situaciones también de adicción al uso de la tecnología, duelos no resueltos, etcétera, tantos problemas que incrementaron y agudizaron esta gran problemática y que en muchos casos todavía no se han resuelto, en otros casos se han usado como paliativos, pero no necesariamente eficaces y tampoco de pronto algo que haya en sí resuelto este problema. Entonces hemos visto que los índices de problemática en este sentido han aumentado. ¿Qué podrías decirnos, Ángela, al respecto? Sé que eres especialista también en este tipo de atenciones, de ansiedad, estrés, depresión, por ejemplo. Bueno, como sabemos, en todos distintos tiempos de la historia han habido problemas mentales, ¿no? Eso siempre ha existido. Pero conforme ha ido avanzando el tiempo, el tema de la ansiedad y la depresión, tal como la conocemos ahora, ¿no? Ha ido en progreso, ¿no? Ha ido aumentando y bueno, si ya teníamos un problema, ¿no? Con una población muy grande padeciendo estas dos enfermedades, imagínate lo que ha sido después de la pandemia, ¿no? Hemos vivido todos una situación que no es natural, no es normal y bueno, han habido muchísimos más casos, mucha incidencia, todos encerrados. Imagínate los jóvenes o los niños, ¿no? Hay niños que han nacido en pandemia. Eh, para un niño no es natural estar encerrado, ¿no? Para un joven, entonces se han vivido situaciones muy estresantes, ¿no? Para los padres, para los hijos, y bueno, eso ha disparado los indicadores, ¿no? De salud mental, ¿no? Así es. Entonces, el consumo de fármacos, todo ha ido creciendo, ¿no? A partir de ahí, con más fuerza. Claro, efectivamente, y como hablabas del caso de los niños, ¿no? Nosotros, los seres humanos, somos seres bio, psico, socio, espirituales, o sea, somos sociales por naturaleza, y muchos de estos niños pues no pudieron desarrollar estas habilidades sociales en este tiempo importante de la vida, que es la etapa de la formación de la personalidad. Entonces hay muchos niños que han crecido como que en esta etapa importante, Mm, como muy inseguros, muy tímidos a socializar, ¿no? Vemos también esta ansiedad que la mamá les ha podido transmitir desde que están ellos pequeñitos en el vientre materno incluso, ¿no? Porque no es lo mismo claro. el hecho de una mamá que sepa pues que va a estar en una clínica, en un parto en donde
digamos, normalmente lo habitual, exacto. a estar pues con esa ansiedad, esa inseguridad de qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? Esa tensión, ese estrés también que le ha podido generar a este bebé desde Mm, esta etapa tan importante en donde está en el vientre materno. Entonces, todos estos factores han influido a que estas personalidades desde chiquitos, estos niños, crezcan con estos temores, ¿no? Ahora, hablando de adolescentes también, es una etapa en mm, donde los adolescentes pues están en su segundo despertar de esta socialización, que es lo más importante para ellos, ¿no? Estos chicos que estaban en sus primeras relaciones sentimentales, por ejemplo, que tuvieron que dejar de ver a los amigos, a la primera enamorada o enamorado, ¿no? De salir a las reuniones, las fiestas, todos estos, digamos, hábitos que en algún momento habían formado desde la etapa también educativa y tal, que tuvieron que verse pues frustrados en este sentido también, ¿no? Entonces, es claro, las importante parejas. pensar en ello. Claro, la pareja, las frustraciones, ¿no? El ya no verlos, la impotencia. También parejas que en muchos casos ya no toleraban más, ¿no? Esta convivencia de estar tanto tiempo encerrados y juntos, ya cuando hablamos de parejas que viven juntos y que, claro, una cosa es vivir por tiempos y de repente salir luego a trabajar, a hacer sus actividades, y otra cosa es estar todo el día con la persona, en Imagínate. donde a veces las relaciones ya se tornaban insoportables, ¿no? Entonces Ujú. había muchos casos de divorcios, separaciones, pleitos, etcétera, que también Violencia, lo claro. vivían los niños. Y la violencia, Ángela, que nos puedes hablar bastante del tema, ya que es tu especialidad, cuéntanos cómo es que se fue incrementando y desde las experiencias que has tenido en las atenciones de casos. Claro. O sea, como tú mencionas, todos nos hemos visto afectados de alguna manera en la pandemia, ¿no? No es natural estar en ese encierro. Somos seres sociales. Imagínate lo que era convivir mucha gente en un espacio tan pequeño, ¿no? Los hijos haciendo la escuela online, el padre el del trabajo online, la madre del trabajo online, o sea, todos en una mesa, todos 24/7, entonces eso genera un estrés, es natural. No solo estábamos encerrados, sino que muchas personas convivían solo en una habitación. Entonces eso ha generado que parejas que ya no es que ocasionaba la violencia, porque la violencia no viene ocasionada por este encierro. Ya han habido problemas de violencia previamente, seguramente, en estas familias, y se ha incrementado, ¿no? Igual que el abuso de alcohol. Eso lo hemos visto, lo hemos escuchado. Mucha gente ha aumentado muchísimo el consumo de alcohol o sustancias para poder sobrellevar estas situaciones. Entonces, eso ha agravado más el tema de la violencia entre las parejas, ¿no? No quiere decir, ojo, que el alcohol ni las drogas sean causal de violencia. Hay que tener siempre en cuenta eso porque a veces Claro. se señala eso, Ujú. pero lo empeora muchísimo, ¿no? Entonces, todo este encierro ha incrementado los índices de violencia, no los hemos visto, claro, porque estamos encerrados, ¿no? No han habido tantas denuncias, o si han habido, pues tú sabes, la policía también estaba ocupada, muy limitada para poder auxiliar estos casos. Entonces, todos, la violencia, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, todo eso que ya había, se ha incrementado muchísimo después de la pandemia, ¿no? Entonces, hay gente que le ha disparado muchísimos temas, el encierro en sí mismo, ¿no? Entonces, los que ya habían empeoraron y hubieron nuevos casos, ¿no? Acerca de esa incertidumbre. Yo he tenido muchos pacientes, por ejemplo, jóvenes, ¿ah? Jóvenes, muchas, después de la pandemia, con trastornos obsesivos, porque a partir de la limpieza, de cuestiones de la muerte, entonces, porque era tan fuerte, ¿no? La información que recibíamos acerca, bueno, cuando no sabíamos nada, era peor, ¿no? Era como una película de terror, de ciencia Horrible. ficción. Entonces, las personas dispararon muchos temores, muchos trastornos de ansiedad altísimos.
y se quedaron así después de la pandemia, ¿no? Entonces, los temas de violencia que yo atiendo, en realidad, mira, el tema de la violencia es un problema gravísimo en todo el mundo, en todo el mundo. Pero es un tema especial, porque mira, es difícil que una mujer por sí misma, que está en un proceso de violencia, siendo violentada, recurra a una terapia, ¿no? Porque es parte precisamente del síndrome de una mujer maltratada. Entonces, generalmente quien acude o la lleva a un proceso terapéutico es algún familiar, algún amigo, los hijos o alguien que la presione o la lleve de alguna manera a terapia. Claro. Pero ¿no? Es difícil que ella misma busque. Es que en estos casos, Ángela, es como que la mujer muchas veces no se da cuenta de la situación que está pasando, entonces necesita que otras personas Exacto. externas puedan, Absolutamente. en este sentido, ya que son conscientes y ven lo que sucede, puedan animarla a llevarla, ya sea a una consejería, una terapia psicológica, que realmente sería lo ideal, ¿no? Incluso hasta asesorías legales para que sepa cómo proceder ante estas situaciones, porque hay casos en donde la mujer no sabe qué le está ocurriendo, ella piensa que es algo normal, ¿no? Porque la situación se normaliza en muchos de estos casos. Sí. Entonces, ya, si le pasó a la amiga, a la vecina, le pasó de repente a alguna otra familiar, entonces ella piensa que es algo que también le puede pasar y que es de pronto normal, ¿no? Entonces se normaliza la situación. Incluso estos agresores saben cómo generar esta culpa en la víctima. Entonces la mujer termina sintiéndose culpable y responsable de la situación, o sea, como que si mereciera ser castigada de esta manera. Y el hombre pues se aprovecha de esta soledad en la que la ve inmersa, ¿no? Porque saben quiénes son las víctimas en este sentido, ¿no? Y la deja como en una especie de situación de callejón sin salida, no sabe cómo hacer para salir de este laberinto en donde se ha metido. Entonces ahí es donde se ve esta vulnerabilidad, en donde se necesita de esta red de apoyo, en donde pueda sentir pues que alguien está con ella, que les da estos mensajes que necesita, que no se sienta sola, sino acompañada, Sí. ¿no? Esta Y mucha empatía por parte de la paciencia, ¿no? sociedad. Y mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia. Yo he escuchado tantos comentarios terribles acerca de la mujer violentada, ¿no? Como que le gusta, que no sale de esa relación porque le gusta, pudiendo hacerlo, ¿no? Pero hay que comprender el fenómeno de la violencia de género contra la mujer es, es, es más complejo de lo que vemos, ¿no? A ningún ser humano nos gusta ser violentados ni maltratados, ¿no? Es como, no sé si ustedes pueden comprender, como un síndrome de Estocolmo, ¿no? Un, es un trauma tan grande, constante, de mucho tiempo, que la persona no es capaz ni siquiera de ver en un principio que está siendo agredida. Ni siquiera se lo plantea, ¿no? Es un estrés postraumático, no puedo pensar como cualquier persona que no ha vivido eso. Entonces los familiares tienen que tener paciencia, porque aunque yo tenga una red de soporte y tu hermana te lleva o tu mejor amiga te lleva a terapia, esperan resultados rápidos y eso no se puede. Generalmente vuelven con el maltratador, se perdonan porque el violentador busca, ¿no? Acercarse a la víctima, que le quite la denuncia, le jura perdón y entran en este círculo de violencia de luna de miel que ya conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a informar a la población de cómo funciona en realidad este tema de la violencia, porque se habla mucho, incluso yo veo en la televisión, muy libremente, con mucha irresponsabilidad acerca de la mujer maltratada, como si fuera una persona necia o caprichosa que sigue con el maltratador pudiendo dejarlo. No, es algo muchísimo más doloroso y más complejo y hay que aprender a verlo y tener mucha paciencia. Es que ¿No? acá, Ángela, la idea sería que la mujer sepa
que esta persona no va a cambiar porque le dice que va a cambiar, porque muchas veces se genera esta falsa expectativa de que porque ya le prometió, le juró, se arrodilló, etcétera, le trajo el regalo, las flores, todo lo demás, pues va a cambiar. Y esto no es así. ¿No? Para que No, no cambie es así. tiene que haber un verdadero sentido de querer cambiar esta convicción y además pasar por un proceso de terapia que en algunos casos puede ser meses, en otros casos puede ser años. Y Ujú, para que esto exacto. suceda, pues ella no va a estar de pronto en riesgo, porque en este transcurso, en este tiempo, no se va a arriesgar, pues estamos hablando de su vida, ¿no? Porque en Claro, casos se ha visto que terminan en situaciones de feminicidio. Entonces, esto exacto. se puede prevenir, tiene que ser consciente de que no va a cambiar esta persona así nomás. Para que cambie es todo un proceso que va a tomar mucho tiempo, y mientras tanto, pues no conviene arriesgarse, Sí, ¿no? Entonces, eso claro. lo tiene que tener claro. Eso por un lado. Por otro lado, también hay un montón de factores, ¿no? Por los cuales las mujeres no denuncian o no salen de esa relación. Hay temor de la familia, de estar rompiendo la familia para el temor de sus hijos, de temores económicos, temores de la sociedad, de ser juzgada, y imposibilidad en muchos casos de no tener a dónde ir, ¿no? O un trabajo, lo que sea, porque el maltratador generalmente también busca aislar a la mujer, ¿no? En esos casos. Entonces, no es tan fácil, no hay que tener cuidado de hablar libremente acerca de esto, ¿no? Eh, la mujer tiene muchas razones por las que no abandona la relación. Muchas veces revictimizamos constantemente hablando de un fenómeno que no sabemos a profundidad, ¿no? Y Ujú. que padecen muchísimas, muchísimas mujeres en silencio muchas veces, ¿no? Una mujer, para que se dé cuenta, imagínate, en promedio, solamente para ser consciente de que está sufriendo maltrato, es 7 años el promedio, imagínate, o sea Wow. que hay gente que pueden pasar 20, 25 años y Ujú. recién cuando los hijos crecen y paran esa situación y obligan al padre a irse, ¿no? Eso es lo que En sucede en algunos muchos casos, casos. en Y ahora algunos también casos. todo este impacto psicológico que también se les genera a los hijos, porque estos Los chicos hijos. también están viendo esta situación, Mm, están aprendiendo, ¿no? mm, Digamos de una mala claro, manera, y nuevamente cuando crezcan van a establecer estos vínculos inadecuados en donde se mm, tornan estas relaciones sadomasoquistas, ¿no? Con estas personalidades psicopáticas, entonces nuevamente se establecen estas relaciones que terminan en lo mismo, ¿no? En violencia contra la exactamente. mujer, violencia de Son, género, violencia son familiar las grandes, finalmente, porque acá todos se afectan, sí, son las y grandes es víctimas también, los hijos. exacto. Y este daño, pues, que ya se les genera a temprana edad, ¿no? Y es esta violencia Claro, invisible que no se ve, que no deja unas huellas visibles, pero que es la que afecta más finalmente. Estamos hablando de personalidad, totalmente, ¿no? totalmente. Y Por acá eso, afecta en todo sentido, porque afecta la relación de pareja, la relación familiar, todo, los vínculos sociales que formen todo. con otras personas, el aspecto académico, laboral, todo. Y al Abandono país también. escolar, de todo. Entonces, mira, más importante, o bueno, igual de importante, de ayudar a las víctimas, ¿no? Y a los hijos que son víctimas también de ver toda esta situación traumática, es la prevención. Ujú. Y yo pienso que ayer, que ha sido el Día de la Salud Mental, deberíamos hablar más en general, ¿no? En donde podamos concientizar a la población al tema de la prevención desde edades tempranas, desde niños, o sea, a entender lo que significa esto, ¿no? Eso es mejor, ¿no? Generar, espero que a nivel educativo, en las escuelas, se vaya introduciendo más el tema de la prevención, ¿no? En España, por ejemplo, hay manuales hechos desde el gobierno Ujú. para la prevención desde la escuela infantil, en cada etapa de la vida, porque es la única manera de que podamos erradicar.
este, este Totalmente de problema. acuerdo. La única forma es enfocarnos en la prevención, en saber que es importante realmente darle esta prioridad a la salud mental, a todo el aspecto psicológico, en donde se generen estas herramientas importantes a temprana edad, es decir, formar personas empoderadas, y esto tanto a mujeres como hombres, ¿no? Porque la idea es generar personalidades que tengan una adecuada inteligencia emocional, que tengan un buen nivel de autoestima, de empatía, ¿no? Esta capacidad de ponerse en el lugar de los demás, de que puedan también comunicarse de una manera asertiva, que aprendan a resolver conflictos, a buscar soluciones, a desarrollar ideas creativas, que aprendan a trabajar en equipo, en general desarrollar estos liderazgos positivos, ¿no? En donde tengan herramientas adecuadas para gestionar bien sus emociones, que eso es uno de los grandes problemas que se ven, ¿no? Hay personas muy inteligentes, con mucha capacidad intelectual, todo, pero ¿qué hay cuando ocurre un problema? ¿No? Hay que aprender a resolverlo, buscar soluciones, saber tomar decisiones, y esto no nace de la noche a la mañana, y Exacto. gestionar las emociones, tener esta tolerancia a la frustración, control de impulsos, etcétera. Entonces, Todo eso, ¿no? ese es el camino que tenemos que enfocarnos desde la etapa temprana, que es la formación de personalidades acá. Exacto. Hablamos desde que son niños pequeños. Exacto, Sí. exacto, porque involucra la salud mental, las emociones, involucran todos los aspectos de la vida, como tú mencionas. Entonces, nosotros, si no estamos bien puestos, incluso llevamos todo a las empresas, al trabajo, en todos los ámbitos de la sociedad. Y ahí es importante saber gestionar en la política, o sea, Ujú. saber gestionar nuestras emociones. Debería ser un curso obligatorio, ¿no? Porque no Así solo es. nos evitaría sufrimiento individualmente, porque te causa sufrimiento, sino que la sociedad se beneficiaría muchísimo con personas más sanas, ¿no? Sería una sociedad más sana. Claro, definitivamente, y eso es lo que necesitamos. Necesitamos más bien fomentar una cultura de paz pacífica, ¿no? Mm, En donde ya las personas piensen tanto de una manera responsable en sí misma como también en los demás, ¿no? Vuelvo a decir, esta exactamente. empatía que necesitamos desarrollar más, teniendo esta capacidad de sentir lo que siente el otro también, ¿no? Y esto es un Ujú. entrenamiento que digo, no es que va a surgir simplemente porque alguien me lo dice o teóricamente porque es el concepto de lo que es, sino práctica, ¿no? Requiere de un nivel de práctica constante. Un Y ahí es ejercicio, donde sí. tenemos que Co- enfocarnos realmente. Como sociedad sería importantísimo, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Todos venimos de familias que son mundos distintos, ¿no? Es un mundo ya una familia, con problemáticas distintas. ¿Cómo yo puedo distanciarme de esos problemas? ¿Cómo puedo yo ser diferente Ujú. si no tengo las herramientas, ¿no? Que me hagan ver de manera más objetiva que opciones de gestionar de otra manera, Ujú. ¿no? Mi conducta y mis emociones. Entonces, ¿quién me lo va a dar? ¿Quién me puede ayudar en eso? ¿No? Entonces, nuevamente, la prevención. Yo digo, y siempre he pensado que tendría que ser un curso obligatorio en las Sí, escuelas, ¿no? O que claro. incluya cada etapa de la vida. Es importante, ¿no? Sería Importantísimo. un curso de inteligencia emocional, es lo que Claro, se claro. necesita realmente. Ahora, Ángela, hablando de estas situaciones que desde un inicio de la entrevista comentábamos, ¿no? Ansiedad, estrés, depresión, situaciones que ya se veían antes de la pandemia, pero luego se han intensificado, pues se ve que la depresión, por ejemplo, es uno de los males que agobia más, digamos, al mundo entero, ¿no? Y es que hay muchos chicos que terminan en otro tipo de situaciones, ¿no? Que los llevan incluso a suicidios. Entonces, todo esto se tiene que prevenir. Nuevamente, enfocarnos en que no estamos en la misma generación de adolescentes de nuestra época, por ejemplo, ¿no? Sino que estamos hablando de adolescentes que pasaron la pandemia, que es diferente, ¿no? Sí, Entonces, en donde está el impacto psicológico que han tenido, ¿no? También esta situación en donde ellos se vieron más inmersos al uso inadecuado de la tecnología,
muchos casos de adicción frente a ello, ¿no? Y así han aumentado también sus niveles de agresión, situaciones en donde estos chicos han tenido pues muchas frustraciones y luego esta necesidad de descargarlo. ¿Qué podrías decir en lo referente a que tenemos que enfocarnos más también en esta población? Sí, sí, mira, la adolescencia es una etapa crítica, importante de la vida, ¿no? O sea, y como su mismo nombre lo dice, adolescencia, Ujú. adolece. Es doloroso crecer, convertirse en ese adulto, ¿no? Que todos esperan, ¿no? Buscarte tu lugar en la vida. Entonces, eh, tenemos que ser muy cautelosos con nuestros adolescentes, con nuestros púberes, con los niños, ¿no? Lo único que garantiza una adolescencia y una adultez sana es una infancia sana, ¿no? Ujú. En la medida de lo posible, darle todo el cariño y la atención que merezca, que se merece, ¿no? Ahora, ya una adolescencia normal trae ciertos conflictos, ¿no? De, de- de muchas cosas, de muchas expectativas, de tu formación, de construcción de tu propia identidad, tu sexualidad, mil cosas, ¿no? Pero también es un momento lindo, es una oportunidad preciosa para redirigirse también, para reaprender cosas nuevas, ¿no? Es un momento muy rico también en ese sentido. Ahora, como tú mencionas, la pandemia trajo muchos más problemas. Imagínate un adolescente que no socializa, ¿no? O sea, Claro. ¿cómo aprendemos lo que se llama las habilidades blandas o temas de comunicación, de liderazgo, de lo que sea, asertividad, lo que tú quieras llamarlo, en sociedad? Y ellos no lo han podido hacer de una manera adecuada, ¿no? Una manera natural. Entonces, claro, estos son chicos muchas veces, como te mencionaba, recibía muchos casos de chicos con trastornos altísimos de ansiedad y depresión. ¿No? Ujú. Entonces, o que no podían socializar luego, se volvieron muchísimo hacia adentro, ¿no? Muy introvertidos, muy ensimismados, muy tímidos de relacionarse y vincularse. Entonces, eso, claro, en una edad que ya es complicada, ha habido luego muchos temas de consumo y muchos temas de suicidio, incluso infantil, Consuelo. Y eso es Sí. terrible, terrible, ¿no? Entonces a veces culpamos a la tecnología, culpamos... El problema no es la tecnología, No, claro que no. no es la tecnología porque ahora, si nosotros nos parece que es la tecnología, ahora imaginémonos cómo va a ser eso en 10 años. O sea, somos Ujú. seres tecnológicos, todos, incluso nosotros. Si nos olvidamos el celular en la casa, volvemos corriendo donde sea. Ujú. Somos dependientes de la tecnología y lo seguiremos siendo muchísimo más. El tema es que yo no tengo otras opciones, ¿no? Ujú. Que yo no tenga, que mi red, mi familia, mis pares, mi sociedad no me brinde a mí más opciones de Ujú. poder divertirme, de poder crecer, estudiar, hacer deporte o lo que sea, ¿no? Claro, Ese es el tema y el buen uso de las redes sociales. exacto. Entonces, yo diría, para finalizar este punto, tengan mucho ojo, no solo para revisar qué cosa consumen sus hijos en tecnología, en redes, ¿no? Sabemos que hay mucha pederastía, muchas Ujú. cosas también alrededor de esto, sino saber para comprender junto con ellos y involucrarme en el mundo adolescente, saber qué piensan, qué sufren nuestros niños. Eso Ujú. es lo único que podemos hacer alrededor, ¿no? Con empatía Entonces, nuevamente. exacto. Claro, como bien Ujú. dices, el problema no es la tecnología, sino el mal uso de la tecnología. En este sentido también es importante el que los padres puedan ayudar en cuanto a la organización de actividades de sus hijos, ¿no? Poner un horario, establecer horarios para deporte, para música, para arte, eh,
mientras menos uses la tecnología, diría, mientras están más chiquitos, mejor también, ¿no? Darle más prioridad al juego, por ejemplo, a que tengan estos espacios lúdicos, ir al parque también, jugar con la pelota, los títeres. Hay tantas cosas en donde también se les puede dar a los niños como herramientas para que puedan ir aprendiendo mientras juegan, ¿no? Y en el caso de los adolescentes, también dedicarle un tiempo oportuno para que puedan dialogar, comunicarse con ellos, establecer actividades que los ayuden en su crecimiento, ¿no? Actividades formativas que tienen que ver como, nuevamente digo, somos seres integrales, hay que trabajar mucho desde el arte, la música, el deporte y darles pues todas estas oportunidades que merecen los niños, adolescentes y todos en general, ¿no? En las etapas que tenemos, igual los adultos, enfocarnos en tantas cosas que nos hacen bien. Yo digo, en estos tiempos también es muy importante practicar meditaciones, mindfulness, ejercicios de respiración, y eso también La enseñarles a los naturaleza. hijos. Exacto, ¿no? Estas caminatas, senderismos que siempre son también favorables. Muchísimas gracias, Ángela, por tu aporte en la entrevista del día de hoy. Tal vez algo último que quieras dar como mensaje, dándole prioridad a la salud mental. Siempre tenemos que tener en cuenta que es importante también reconocer cuando estamos en una situación de saber pedir ayuda, ¿no? Que es humano, que todas las personas en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar esta ayuda y es oportuno tener en cuenta el hacerlo en el momento preciso. ¿Sí? Antes que se Claro, agraven los problemas. exacto. Yo diría que hay que siempre priorizar la prevención, ¿no? Cuiden las infancias de sus hijos, cuídenla mucho, véanlo a los ojos, sean empáticos, involúcrense, porque es una etapa formativa importantísima que van a llevar a lo largo de toda la vida. Ahora, el sufrimiento es parte de la vida también. Entonces, es natural ponernos ansiosos, estresados, tristes, hay duelos, hay cosas adversas que nos van a causar sufrimiento. El tema es aprender a gestionar, aprender a hablar, contarle a un amigo, contarle a alguien en quien confíe. No se queden callados. No es necesario sufrir a solas. De hecho, hasta contar es terapéutico, hablar es terapéutico. Y si yo siento que no puedo gestionar con el deporte, contándole a mis amigos, busquen ayuda. Yo sé Así que en el Perú falta todavía más atención gratuita, pero busquen la manera de buscar a alguien profesional. Se puede salir de la depresión, se puede salir de la ansiedad. claro que Confíen en sí. los profesionales. Claro Y que sí. gracias a ti, Consuelo, también Gracias, gracias por tu Ángela entrevista. también. Y recordemos que el programa está enfocado tanto al Perú como al mundo en general, así que es importante que le demos prioridad a la salud mental, que reconozcamos que somos seres que podemos pasar por situaciones en donde amerite que pidamos ayuda y es importante hacerlo y reconocerlo. Muchísimas gracias nuevamente y un abrazo muy grande hasta donde estás, Un Ángela. abrazo también. Gracias. Gracias y Adiós. gracias a todos quienes han visto el programa el día de hoy. Recuerden siempre los sábados a las 9 de la mañana en Perú y 4 de la tarde en España. Un abrazo.